la presentación de este libro interesantísimo, porque nos abre La Venezuela Musiúa, trilogía de cuentos de Marinés Lares, editado por la editora Larrarte. Después de mis palabras, ya sea que venga la autora o el prologuista del libro, el licenciado y poeta y escritor, guionista de Boconoito, Luis Mendoza Silva. Marinés Romero de Lares deja plasmado en cada uno de los 80 cuentos de la trilogía La Venezuela Musiúa un pedazo de su vida que dejó atrás al caminar por última vez el piso de Cruz 10, que yace en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, aunque sus raíces se desprendieron y envolvieron en su cuerpo que como pasajera transportaba su identidad forrada de los 3 colores y las 7 estrellas de su bandera venezolana. Parte de lo que nos trae el texto de la contraportada de este hermoso libro que vamos a presentar el día de hoy, donde, como dicen ya, se trata de un libro de una inmigrante venezolana muy arraigada a las raíces barinesas, que se fue hace más de 23 años, está en los Estados Unidos y para ella tiene un concepto de que nosotros ahora somos una Venezuela musiúa, porque en cada pedazo del mundo hay un grupo de venezolanos que representan nuestro gentilicio y están allí, y recordamos, ayer compartía con unos amigos, decíamos, sí, ya los hemos convertido en unos musiú, cuando aquella cantidad de extranjeros, sobre todo europeos, llegaron a tierras venezolanas, bueno, el musiú, lo llamábamos el musiú, no recordaba, siempre teníamos, cada uno de nosotros contó con 1 o 2 o 3 vecinos musiú, pero que se fueron integrando y ya esas familias forman parte de nosotros mismos. Esto más o menos los relatos, los cuentos, las vivencias que nos trae Marinés en este libro La Venezuela Musiúa, que recoge, porque es una trilogía, recoge ya unos libros publicados por ella, varios cuentos están recogidos en este libro y los plasma acá en esta antología. No faltaron muchos años en el país donde comenzó a vivir para que detectara que su descendencia, nacida en los Estados Unidos, abrazaba otra cultura, e inclusive sus nietas comenzaban a perder su idioma materno, y que junto con los más de 5 millones de venezolanos que emigraron de Venezuela para el año 2000, ellos se habían convertido en los musiú en el mundo. Es lo que yo acabo de decir. Bueno, esto es parte del texto. Voy a darle el derecho de palabra a nuestro amigo Luis Mendoza Silva mientras nos comunicamos con la autora. Bienvenido nuevamente al Museo de Barinas Alberto Arbelo Torrealba, la casa de todos los barineses. Ok, muy buenos días. Quiero decirles, para comenzar, que llegué aquí con muchas cosas en contra, el tiempo, la lluvia, y no sé si yo vivo aquí mismo en Boconoito, pero parece que Boconoito se puso demasiado lejos en estos años. Antes uno venía para acá muy fácil, ahora para venir a Boconoito es como si viniera por ahí de Oriente. Salí a la madrugada y llegué tarde al acto. Estaba invitado para a las 10 de la mañana. Pero gracias a Dios estamos aquí, en esta casona bonita, en esta casona de la historia de Barinas y de la historia de Venezuela, en esta casa que nos trae recuerdos y en la cual hemos venido a conversar algunas veces. Hoy nos convoca este trabajo
de la doctora Marinés, a quien queremos de alguna manera felicitar por varias cosas. Una, arriesgarse en estos tiempos en el sector libro, en literatura, en Venezuela sobre todo, es una cosa sumamente difícil, muy poca gente lo estamos haciendo. Ella se arriesga con este libro que nos dice que es una trilogía de cuentos, es decir, son 3 libros en este tomo, y a mí nos parece sumamente interesante porque el cuento, todos nosotros sabemos que es una de los géneros literarios más exigentes, muy difícil lograr un cuento, muy difícil escribir un cuento, aunque mucha gente narra y cree que está escribiendo cuentos, pero la mayoría de las veces no son cuentos, son otras cosas. Es una crónica, es una noticia, es una información. El cuento es un género muy difícil y ella se arriesga a escribir cuentos, y nosotros tuvimos la posibilidad de leer este libro para escribir un prólogo. Por eso no voy a hablar mucho, porque lo que debía decir aquí está escrito en el prólogo del libro. Lo van a leer los que tengan la posibilidad de encontrarlo. El género del cuento, decía, es sumamente difícil y delicado. Yo tengo tiempísimo escribiendo, casi toda mi vida, y no he podido hasta los momentos concentrar, elaborar realmente un libro de cuentos, aunque lo he intentado. Hace poco conversaba con el profesor Tomás Jurado Zavala, revisando mi libro, y entonces ya lo tengo casi terminado en realidad, pero no le conseguíamos la posibilidad no hemos encontrado la posibilidad de ponerle un título, y salíamos de allá de la reunión un poco riéndonos, porque el título es casi como el libro que no pude escribir, que se me ha hecho sumamente difícil poder presentar un libro de cuentos que la gente, los lectores que son tan exigentes, puedan decir: este cuento me llegó, este cuento me pegó, este cuento me tocó. Que eso es lo que cualquier escritor de cuentos pudiera buscar en este caso. La Venezuela Musiú, de Marinés Lares, es toda una trayectoria casi de vida de esta señora, inclusive de su familia. Uno se pone a revisar el cuento y es una especie de autobiografía. Ella se autobiografía, se hace una autobiografía escribiendo cosas que le han sucedido, como quién sabe cuántas cosas le habrán sucedido a los 7 millones de venezolanos que han tenido que emigrar, que han tenido que salir de este país en los últimos años. Para mí, inclusive decirlo, me suena doloroso, porque tengo mucha familia fuera del país. Nosotros los que menos posibilidades económicas tenemos somos los que más tenemos que irnos. Y la gente decía alguna vez que la gente se va por moda. No se va por moda. La mayoría de las personas que se van del país se van por necesidad. Lo sé porque lo he vivido muy cerca. Ahora, este libro de cuentos narra toda la historia, las vivencias de esta mujer que se fue del país, y después de estar por allá, ella quiere mostrar parte de su cultura en el mundo. Y ella inclusive es una lucha con su familia, con sus allegados, a no querer perder eso que ella vivió en su juventud y que lo lleva arraigado, como sus tradiciones, su cultura, su lenguaje. No quiere que los niños, sus nietos, sus hijos, su descendencia familiar dejen de hablar
castellano, como hablamos todos, y entonces ella ha tenido una lucha en ese sentido. Y este libro es una parte de esa batalla por resguardar valores, por resguardar la cultura. Por eso yo de alguna manera recomiendo la lectura de este trabajo, porque tiene varias cosas. Una, todo el espíritu creativo que le pone Marinés. Otro, la historia que cuenta Marinés. Y otro, las posibilidades que tenemos nosotros también de seguir narrando y de seguir contando, y a través de esa narración dejarle a las generaciones venideras un legado, una información que seguramente van a necesitar las generaciones que nos sucederán. Nosotros que pudimos leer de primera mano el trabajo, en principio cuando me entregaron todo ese documental para que lo revisara, me pareció un desorden, pero cuando me pongo a revisar, que son 3 libros concentrados aquí, donde ella quiere contar por etapas la vida, una vida azarosa, vivida por allá en un país que no es su país, por supuesto que hay muchas cosas que decir y que contar. Además, arriesgarse a escribir cuentos es sumamente difícil. El cuento en nuestro continente, el cuento latinoamericano, el cuento en el continente es uno de los géneros literarios más solicitados, inclusive. Dice los estudiosos que el cuento es muy solicitado, pero como es muy solicitado también, la gente sabe mucho del cuento y le exige mucho al cuento. Le exige al cuento que debe ser bien contado, bien narrado, y que debe contar con la estructura legal de un cuento. Hay el cuento de ficción propiamente literario, y ahí también tú puedes también contar, narrar historias que hayan sucedido. Pero en estos tiempos, por ejemplo, en que el cuento corto es un boom, toda la gente, los cuentistas están intentando escribir cuentos cortos, y la gente quiere leer cuentos cortos. Yo, por ejemplo, pudiera decirles, yo creo que la mayoría de ustedes se saben el cuento más corto del mundo. ¿Y se lo saben? ¿Alguien se lo sabe? ¿Se lo saben? El maestro se lo sabe. El de Augusto Monterroso. Sí, señor. Y Augusto Monterroso casi lo matan. Mucha gente lo persigue en el mundo, y lo persiguió en su tiempo por ese cuento, porque yo no le consigo nada de malo, pero Augusto Monterroso dijo unas cosas muy profundas que alguna gente sí lo entendía, y Augusto Monterroso fue perseguido para asesinarlo por haber escrito ese cuento, el cuento más corto del mundo. El cuento más corto del mundo dice así: cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí. Por eso lo persiguieron para matarlo. Yo no me explico todavía por qué, pero es bueno hacer una reflexión sobre ello. Y el cuento más largo del mundo, ese sí no se lo puedo contar esta mañana, porque llegaríamos hasta mañana como a las 10. Nos hace falta como 24 horas para contarlo. El cuento más largo del mundo ya, por supuesto, está muy pasado de moda. Ya solamente los grandes lectores lo leen y lo releen, porque los grandes lectores siempre consiguen tiempo para leer. Alguien me decía, no, es que en estos momentos el cuento corto es lo que vale la pena, porque la gente tiene muy poco tiempo para leer, y entonces les gusta leer cosas muy tics, cosas así muy
muy pequeñas, pero cuando uno lee, uno siempre consigue tiempo para leer. Ahora, sobre Marinés, que es periodista, que es magíster en literatura, que ha andado el mundo, que ha leído, que ha tenido la posibilidad, la sensibilidad para escribir tanto y decir tantas cosas. A ella tenemos que enviarle un saludo de felicitación y de congratulación por haber logrado esta obra. La Venezuela Musiúa, trilogía de cuentos. Ojalá podamos nosotros leer también algunos cuentos de estos y después de leerlos salir también con intenciones de escribir tantas cosas que nos suceden a nosotros en la realidad y que a veces no somos capaces de contar y por supuesto se pierden en ese mare magnum de cosas que nos suceden a cada instante y en cada tiempo y en cada lugar. Entonces, con este libro de Marinés, Barinas también da un impulso más al trabajo literario, porque esta mujer también es barinesa y aparece una nueva cultora, una nueva hacedora de literatura en Barinas, como tantos de ustedes y como tantos de nosotros, porque yo vivo en Boconoito, que pertenece al Estado portuguesa, pero también soy barinés orgullosamente. Y ya para terminar con esta carreta, como dicen los colombianos, quiero decirles que esta obra fue lograda a partir de un esfuerzo de varias personas, de muchas personas que ayudaron, de un maestro pintor de acá de Barinas, que no lo conozco, pero es extraordinario. Vi sus trabajos son extraordinarios, trabaja con ella y le ha hecho algunas ilustraciones buenísimas para su libro. El trabajo de la editorial que dirige el poeta Alberto Pérez Larrarte y un grupo de personas que se ha interesado en ayudar a proyectar y promover la obra de Marinés. De tal manera pues que yo con esto dejo presentada la obra de Marinés Lares en esta mañana de hoy, 15 de junio, aquí en el Museo Alberto Arbelo Torrealba, con la anuencia de ustedes, y pido por favor que le demos un aplauso a Marinés. Muchísimas gracias. Hola a todos, muchas gracias por haber asistido al bautizo de la trilogía La Venezuela Musiúa. Gracias a todos. Este evento ha sido en el Museo Alberto Arbelo Torrealba en Barinas, Venezuela. Gracias a todos, sobre todo a la editorial Larrarte, que me ha dado la oportunidad ya de publicar 2 veces. Debo trasladarme al 2019, cuando publiqué mi primer libro, que es La Venezuela Musiúa en sí, con la ayuda y el apoyo de mi esposo, el periodista Fermín Lares, y la ilustradora, periodista también, Marita Iriña. En esta oportunidad me voy a referir y a darle las gracias al señor Luis Mendoza Silva, poeta, escritor, maestro honorario en Historia de Venezuela, miembro de número de la Academia de Historia Ramón Nonato Pérez, Casanare, Colombia, y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia Antonio Nariño, Bogotá, Colombia. Fue mi prologuista para la trilogía y hoy por hoy le doy las gracias de todo corazón, porque en realidad llegó a leer mi alma de escritora creativa. Me evocó mucho a mi mamá y realmente mi mamá decía, o invirtió todo en la educación, porque ella decía que la educación hacía que disfrutáramos mucho de la vida. Gracias, muchas gracias por haber asistido a este acto. Eso.